Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Ya lo sabe, Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde traemos a la mesa de plática, de discusión, en esta buena tertulia, en este buen compartir, temas de actualidad, de importancia que conciernen a la familia, a la sociedad, a la iglesia, al mundo entero, todo desde una perspectiva católica. Hoy el titular me encanta. Me encanta porque es una invitación, es un reto y también una preocupación. ¿Cómo puede ser posible que un título sea todas estas cosas? Hoy estaremos simplemente planteando un mensaje. Y este es el mensaje. Dejémoslos ser niños. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tiene que ver esto con los derechos humanos? ¿Qué tiene que ver esto con la familia? Y todos estos temas con nuestro invitado desde Guayaquil, Ecuador. Quiero darle la bienvenida a Steven Alexander Vilema Herrera. Steven, bienvenido a Perspectiva Católica. Omar, buenos días. Gracias por el espacio y dejémoslos ser niños. Amén. Me voy a unir a esa y a lo largo del programa espero que la podamos ir agregando y repitiendo constantemente porque, Steven, creo que puede ser de nuevo, ¿no? Un buen recordatorio. Es una frase muy linda, ¿no? Muy hermosa, ¿no? Dejémoslo ser niños, pero que tiene un montón de implicaciones y precisamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Steven, quería comenzar con una pregunta que nos va a llevar a todo esto. Vivimos en una sociedad globalizada en donde nos enteramos de crisis, de problemas, no solo en nuestra comunidad ni en nuestro país, en nuestro continente y el mundo entero. Y hay algo que está en boca de todos y esto es los derechos humanos. Y los derechos de este grupo y los derechos de aquel grupo y los derechos de fulano y los derechos de allá y los derechos de por allá. Steven, en general, para ir entendiendo, cuando hablamos de los derechos humanos, cuando hablamos de los derechos de las personas, ¿de qué es exactamente lo que estamos hablando y de qué es de lo que no estamos hablando? Mira, Omar, cuando hablamos de derechos humanos, tratamos para todas las personas. La persona nace con algo intrínseco, que es su propia dignidad. La dignidad viene conjunto con los derechos. Ahora, estos derechos, cuando uno vive en comunidad, cuando uno vive en sociedad, hay principios básicos, como no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, o mis derechos terminan donde comienzan el derecho de otros. Estos derechos humanos se aplican absolutamente para todas las personas que habitamos la Tierra. Dicho esto, las concepciones democráticas y soberanas con las cuales se fingen estos derechos, lo que establecen son normas de orden estricto, normas que son categóricas para poder seguir. No se pueden implementar o socavar, sobre pretexto de algún tipo de relativismo, derechos o situaciones simplemente para converger a determinado grupo. ¿Qué quiero decir? Que no es que se norma en cuanto a una discriminación, sino que estos derechos humanos nos abarcan a todos. Nos abarcan a todos dirigidos a conservar nuestra dignidad y que podamos continuar el desarrollo de la sociedad. Y Steven, algo que mencionas aquí muy importante, ¿no? Pues estos derechos humanos que de alguna manera se viven en sociedad, es decir, que es un grupo de personas, un grupo de familias que comparten un idioma, una cultura en común y de ahí van naciendo estos derechos. ¿En qué lugar o en dónde quedan la figura del ser humano, como bien nos habías dicho, desde el entendimiento, desde la ley natural y desde el sentido común? ¿En dónde queda la figura del ser humano en los derechos humanos? ¿Se vuelve la parte central o tristemente podemos decir que algunas veces se vuelve como un accesorio? El ser humano debería ser el centro. De hecho, su propio nombre lo dice, derechos humanos. Sin embargo, como mencionabas tú en la introducción, esta globalización, esta apertura tan desmesurada que se está dando en el mundo, está desnaturalizando los propios derechos humanos. Y hoy en día más podemos hablar en relación de otras cosas que nos ponen con perspectiva diferente al ser humano y nos olvidamos de la persona como tal. Razón de ello, en la actualidad se puede ver cómo la dignidad de la propia persona se ve afectada. Si bien es cierto, a raíz de la historia, hay luchas completamente válidas. Y lo que ha hecho es que el ser humano vuelva a estar en el centro del debate
sobre esta misma dignidad. Sin embargo, repito, se ha desnaturalizado absolutamente todo. Nos hemos olvidado de cuestiones como la ley natural, nos hemos olvidado de significados y conceptos como son la moral, como son la ética, y es lo que ha estado desvirtuando y olvidando a la persona de preocuparse de la persona. Y que, Steven, todo esto va unido, ¿no? Porque mencionas tú la ley natural, mencionas la ética y vemos que también entra lo jurídico. Es decir, cuando hablamos de los derechos humanos, cuando hablamos de las personas, requiere realmente un conjunto, un entendimiento que podemos decir algunas veces para más de uno de nosotros pudiera pensarse que es como superior, como decir, bueno, derechos humanos, pues no sé, concierne a algunas organizaciones internacionales o de pronto a Steven, ¿verdad? Porque él es parte de Dignidad y Derecho, estudios jurídicos y todo esto, pero yo que soy ama de casa, yo que trabajo en un banco, yo que tengo mi propia mini empresa, a mí no me compite esto. Es decir, por un lado, parece algo demasiado complejo, pero a la misma vez, Steven, el reto es que no es tan complejo y todos estamos llamados a participar, ¿no? Claro. Ahora, la cuestión es, dentro de estos derechos humanos, precisamente la participación que nosotros tenemos como sociedad, la integración que nosotros tenemos que desenvolvernos. Desde el plano jurídico, los derechos humanos, repito, no son una creación estatal, no es una creación del ser humano, es una creación que va mucho más allá. Es una creación que nace con la persona. Los instrumentos normativos que nosotros vemos, sean tratados internacionales, convenios internacionales, la Constitución, lo único que hacen es reconocer los derechos con los que nosotros como personas ya nacemos. Y se trata de una organización a nivel de régimen estatal de cómo esa sociedad prefiere o gusta sobrellevar este tipo de derechos. Y parece ser, Steven, algo que mencionas y que me parece muy interesante es que parece ser una situación inversa, en donde pensamos por eso estos convenios o estos acuerdos o a veces enmiendas que se proponen a las constituciones de diferentes países, parece ser que el Estado o que el gobierno o que ciertos poderes quieren regular nuestro entendimiento de los derechos humanos, ¿no? Parece que nos quieren imponer una cierta ideología, una cierta manera de ver los derechos humanos, y es en donde viene la participación de todos nosotros y decir, espera, los derechos humanos reconocen algo que ya es latente desde el sentido común y la ley natural, ¿no? Claro, esto se podría tomar como que fuera la escritura de un libro, llevado a una narrativa. Por darte un ejemplo muy sencillo, en El Señor de los Anillos, tú tranquilamente pudieras reescribir la historia y determinar que de repente el malvado sea el bueno. Uh -huh. Todo depende del enfoque con el que tú lo hagas. Entonces, lo que nos han llevado con este tipo de globalización y lo desmesurado y olvidando conceptos como el civismo, la moral, la ética, es que están reescribiendo conceptos, están redireccionando el enfoque con el que debe ser llevada una sociedad y están menoscabando la propia dignidad de la persona. Entonces, hoy en día, situaciones como el sexo de la persona está en cuestionamiento. Ahora ocurre que tú ya no puedes ser un ser humano, ser hombre o mujer, porque no es una cuestión de sexo, sino que ahora lo que nos han planteado es que tiene que ubicarse a la persona acorde a su género. Y para poder dar discursiva a esta narración, lo que se habla es mucho con un concepto que está tan en moda, así como la palabra empoderamiento, que es discriminación. Si tú no me das lo que quiero, si tú no me apoyas la perspectiva que propongo, tú me estás discriminando. Y como me estás discriminando, me estás socavando mi dignidad y mis derechos humanos. Por lo tanto, lo planteo, hay una serie de cuestiones, hay una serie de propagandas que imponen la narrativa a la sociedad y quienes nos damos cuenta debemos tener el lucha en pie, porque nosotros somos los que si nos percatamos debemos responder ante estas situaciones. Steven, quiero hacer una pausa porque acabas de decir algo muy importante que nos compete a todos y por eso es que participamos en este tipo de diálogos y te agradecemos a ti y a tu equipo y a toda la gente en el mundo entero que están dando la cara, que están dando la buena lucha, porque Steven, precisamente
puede ser que en algunos lados, en algunos países, en algunas comunidades, algunas personas caigan en la falsa idea de decir, bueno, Steven, pero es que así piensan ellos. Tenemos que respetarlos, no los queremos ofender, porque bueno, si una persona se autopercibe como árbol, bueno, pues a ti en qué te molesta, a ti en qué te preocupa, tú dedícate a lo tuyo. Entonces, Steven, aquí hay un doble discurso, ¿no? Que debemos de tener muy claro y como tú bien dices, oye, nos compete porque esto precisamente implica la verdadera dignidad y el verdadero derecho del ser humano, ¿no? Claro, es precisamente ese olvido de la propia persona lo que nos está destruyendo como sociedad. Y por más que quieran negarlo, por más que no quieran aceptarlo, las cifras están. La experiencia a nivel de América, la experiencia a nivel de Europa, se ven cada vez tipo de situaciones que antes no se veían, no se veían. Entonces, la persona que intenta sobrellevar estos derechos, hoy en día quien tiene una convivencia armónica en la sociedad está mal vista. Hoy en día quienes decimos, ¿sabes qué? No debemos tener un quemimportismo hasta lo que está ocurriendo, porque si no, partamos de condiciones básicas. Si yo veo que le están robando a alguien, ¿sabes qué? El ladrón no me está robando a mí no me viene ni me va. Oh, Si yo veo que está, no podemos ser indiferentes como personas, porque ser indiferentes nos puede llevar incluso a la propia extinción humana. oh. La indiferencia va de la mano con el egoísmo y es una discriminación propia de las personas. Después nos andamos preguntando, bueno, ¿por qué la gente buena no hace política? ¿Por qué la gente buena no participa en esto de aquí? Pero se da por esa propia indiferencia, ese propio ataque. Y a cierto modo es un poco irónico de que suelen hablar de respeto, de que no te está ofendiendo. Sin embargo, a las personas que practican determinada concepción, practican la religión, en cambio a ellos sí se los ataca. En cambio a ellos sí hay una narrativa de que son los malos, han instaurado un tradicionalismo. Entonces, el pensar diferente en la sociedad actual está menoscabado, está mal visto y es lo que nos puede destruir como sociedad. Y precisamente, Steven, entrando en este tema, ¿no? Dejémoslos ser niños. Obviamente, uno de los mayores ataques que vemos es hacia la familia. ¿Cómo desde el institucionalismo, desde los gobiernos, desde organizaciones internacionales, cuáles son algunos de los ataques, Steven, que estamos viendo en contra de la familia? Mira, acá en Guayaquil, bueno, en Ecuador, ahora en el mes de enero se emitió una sentencia de parte de la Corte Constitucional, que es como conocida la sentencia del caso Salinas. Muy brevemente te resumo, el caso Salinas fue propuesto por la Defensoría del Pueblo del país, tutelando a unos padres españoles que ingresaron a su hijo de 5 años a una escuela en la provincia de Santa Elena. Ahora, al momento de inscribir al niño en la escuela, los padres hicieron ciertas peticiones peculiares para lo que es la sociedad ecuatoriana. Que el niño de 5 años se autopercibe como niña, que le permitan ir con uniforme de niña, que haga fila donde hacen fila las niñas, que ingrese al baño de niñas y que sea tratado por los docentes y por el estudiantado como una niña. Y en esto va que se lo llame por un nombre que consideraban social. Entonces, fíjate que si el niño se llamaba Pedro, ahora le van a llamar Luisiana. Entonces, esto generó la sentencia del caso Salinas, en la cual la Corte Constitucional dispone varias situaciones al Ministerio de Educación que genere un protocolo de género para poder sobrellevar este tipo de cuestiones, que se capacite al personal y a toda la comunidad educativa, y dentro de la comunidad educativa también están nuestras niñas y nuestros niños. Entonces, figúrate que ya no le vamos a enseñar al niño de que dependiendo de la realidad biológica con la que nace, se puede ser hombre o mujer, sino que ahora vamos a ir a un camino de la autopercepción y ya nosotros como adultos, que quizás nos cuesta un poco más comprender estas cosas, ahora figúrate cómo vamos a trastocar a los niños.
Steven, tengo que preguntarte, te estoy escuchando y vemos una situación particular de unos padres que claramente necesitan ayuda en entender la ley natural y el verdadero sentido de lo que significa ser padre, pero ¿cómo fue posible que unos padres con un hijo, con una situación en particular, descendiera en una situación a nivel nacional? Es decir, ¿quién estuvo detrás del apoyo que recibieron? ¿Quién les ayudó a promover esto, a hacer esto y llegar al nivel a donde llegó? No creo que hayan sido ellos solos, ¿no? No, sin duda alguna que no. Eh, Tú lo mencionabas al principio, el tema de la institucionalización para poder llevar este tipo de temas. Y te mencionaba, fue la Defensoría Pública del Estado la que activa la acción de protección que deriven en la sentencia de este caso. Ahora, cuando uno revisa el portal de la Corte Constitucional y nosotros como Dignidad y Derecho, que pensamos diferente, nosotros llevamos los derechos humanos, la protección de la persona como tal, desde una perspectiva de índole natural. Entonces, tú revisas el proceso como tal y tú encuentras más de 30, jurídicamente se llama amicus curiae, que es un amigo del derecho que simplemente le da insumos a los jueces para poder adoptar una mejor decisión. Pero tú encuentras más de 30 amicus curiae de organizaciones que apoyan la niñez trans con mensajes de que biológicamente y un niño puede decidir sobre su sexo a los 5 años. Y tú dices, bueno, ¿y quién financia esto? ¿Quién está Exactamente, sobrellevando este tipo de situaciones? sí, son uno de esos grandes retos que enfrentamos por ejemplo, yo quiero pensar y recordar, ¿no? Cuando en 1973 aquí en Estados Unidos desafortunadamente, ¿no? Se aprobó el aborto a nivel federal. Precisamente, Steven, lo que mencionas, hubo un montón de amigos curiae, de amigos de la corte, de amigos que abogaron y promovieron el aborto, que sería muy interesante que la gente viera cuáles fueron estos amigos que ayudaron y promovieron el aborto, la misma situación que ustedes están viviendo en el Ecuador. Ahora, Steven, esta situación, esta realidad que están viviendo y que ustedes están precisamente intentando contrarrestar y traerle sentido común, traerle un orden, implica muchas cosas. Nos contabas tú brevemente, ¿no? El caso Salinas y decías todo lo que implicó. Entremos un poco en detalle. ¿Qué significa todos estos cambios que de pronto el Estado le pedía a las instituciones educativas, a la sociedad en general? Mira, dentro de este caso hay cuestiones muy concretas y también hay que decir que no todo está mal. Existen jueces que se separaron del criterio general de la mayoría de la Corte y cuestionaron de por qué se está permitiendo la invasión de una ideología de género a nivel no solo estatal, sino primordialmente a nivel de las sentencias de la Corte Constitucional, cuyos efectos suelen ser de manera general y generan jurisprudencia vinculante. ¿Esto qué es? Que todas las instituciones del Estado deben seguir los lineamientos de estas sentencias. Ahora, en la sentencia de mayoría de la Corte, te digo, comienzan a utilizar términos como asignación de género. Se habla de que cuando un niño nace, el médico o la persona que recibe al niño no determina su sexo acorde a una condición biológica, sino que esa persona, no sé, nació y vino y dijo, yo te asigno que tú eres hombre, yo te asigno que tú eres mujer. Ojo, parece disparatado lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos una realidad biológica. O naces con un órgano reproductor masculino o femenino. Y dependiendo de eso eres hombre o mujer. Ahora, la Corte habla de una asignación. ¿Qué tipo de asignación? Estamos dejando a un lado la realidad biológica para entrar a la narrativa de la identidad de género que pueda tener esa persona. Steven, y lo que genera... y déjame, te tengo ahí porque te tengo que preguntar. Cuando hablas de esto, ahora esta es nueva manera, ¿no? De asignar. En primer lugar, ¿quién asigna y quién le da la autoridad a esa persona para asignar? Es decir, ¿es el médico, llega un juez, llega un abogado? No sé, los padres avientan una moneda al aire. Es decir, no quiero sonar ridículo, pero tenemos que plantearlo y ver qué cosas estamos viviendo como sociedad. Entonces, ¿quién asigna supuestamente en esta nueva realidad y quién le da la autoridad a esa persona para asignar?
En el mecanismo actual, quien está dando esa autoridad es la Corte Constitucional con la sentencia, porque la sentencia ya es una jurisprudencia vinculante. Ujú. Es por ello que le manda al Ministerio de Educación hacer un protocolo que afecta a la comunidad educativa. Y como te mencionaba, la comunidad educativa se conforma de padres, madres de familia, representantes legales de los alumnos, los docentes, las personas en general y sobre todo los niños. Entonces, le vamos a comenzar a hablar en nuestras escuelas, en nuestros iniciales, a los niños sobre un tema de identidad de género y ya no sobre su realidad biológica. Vamos a dejar de lado aquella enseñanza que estoy seguro te la dieron a ti, me la dieron a mí y nos la Ujú. dieron a todos, de que había que tener el respeto por la intimidad de una persona, de que si tú eres un niño no puedes ingresar al baño de niñas. Ujú. Algo tan sencillo, tan lógico, lo estamos dejando de lado. Y aquí la preocupación no es solo el silencio y el apoyo institucional que hay de parte del Estado, sino también el silencio o la omisión que es parte de esta antipatía ante el propio ser humano que hay de muchas personas. Por eso creo que quienes levantamos la voz y nos damos cuenta de lo que está pasando, adquirimos aquí una mayor responsabilidad porque somos quienes tenemos que levantar la mano y decir, detente, dejémoslos ser niños. Exactamente, y que es uno de los grandes retos que vivimos, romper eso, que lo has dicho en varias ocasiones, Steven, y creo que es una gran verdad, una antipatía, pues a mí qué me importa. Mira, es en Ecuador, es en Steven, es en Guayaquil, no sé, yo estoy en Ciudad de Guatemala, así es que están demasiado lejos. Pero la realidad, Steven, es que esto que nos estás hablando no es un caso aislado. Es tristemente, una realidad que cada mes más está más cerca de nosotros. Y no queremos sonar súper dramáticos, pero la realidad es que quizás algún día va a estar tocando a nuestra puerta. Entonces, Steve, la importancia aquí del involucramiento y la participación, como una primera invitación. ¿Cómo podemos involucrarnos? ¿Qué es las cosas que deberíamos de estar haciendo o prestando atención en nuestra realidad, en el metro cuadrado de cada uno de nosotros? Con esta globalización que no está ocurriendo, ahorita está pasando en Ecuador. En Estados Unidos pasó con mucho más tiempo atrás, igual que en otros países, pero están actuando de la misma forma. Existe un mismo modus operandi. Lo están haciendo a través de altas cortes que tienen una carga ideológica bastante fuerte, que tienen una presión de estos grupos que no es minúscula, la presión, no a la gente, porque en realidad sería importante que se saque una estadística a nivel mundial de cuántas personas pertenecen a estos grupos y cuántas personas pensamos diferentes. Y el resultado va a ser abrumador en contra de ellos. Sin embargo, a través de altas cortes, a través de sistemas de justicia, se ha llevado a imponer este tipo de ideologías, pero aquí nos están dejando a un lado a la gran mayoría de personas que no pensamos así, nos están dejando afuera del debate democrático. Un debate democrático que nace de todas las convenciones y tratados internacionales, un tratado democrático que nace de la propia generación y conformación de un Estado, porque no se nos ha preguntado. Aquí en el Ecuador quienes han decidido son los jueces de la Corte Constitucional, pero primero, si es que ellos tienen hijos e hijas, bueno, ellos. Pero yo quiero saber si le han preguntado a la persona de a pie, al padre, Ujú. madre de familia, si está de acuerdo de que un niño, porque el día de hoy se sintió niña, que es disparatado, ¿qué le parece que el niño ingrese al baño de la niña? Ujú. Que puede ingresar al baño compartiendo con su hija cuando la realidad biológica es diferente, cuando la intimidad que tiene uno y otro es diferente. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que participar. Mira, nosotros como Dignidad y Derecho, la sentencia está dictada. Participamos como amicus curiae, dimos argumentos razonables para que se pueda tomar una decisión contraria Ujú. y conforme a una realidad biológica, a una realidad democrática, a una realidad de los derechos humanos. Sin embargo, no fuimos mayormente escuchados. Se llevó la sentencia por una línea discursiva distinta, pero esto no debe bajarnos los brazos.
Ujú. porque no hay la pelea que se pierde es la pelea que no se lucha. Y nosotros como Dignidad y Derechos, desde la perspectiva del derecho y de los derechos humanos, nosotros instamos al Ministerio de Educación a que haga partícipe a la gran mayoría del sistema nacional educativo, a los padres y madres de familia, que nos permitan poder verificar, tutelar y constatar el protocolo que se tiene que generar en razón de la sentencia, porque no podemos permitir otro tipo de arbitrariedades. Y que precisamente nos llevan a lo que ha sido como parte central de esta conversación en este primer segmento, y estamos a punto de tomar una pequeña pausa. En el segundo segmento estaremos también tocando un poco esto, Steven, a más profundidad que mencionas, la democracia, el verdadero sentido de la participación del pueblo. También estaremos viendo la parte científica un poco, pero en este primer segmento, antes de terminar, ¿cuáles son algunas de las herramientas jurídicas de las que deberíamos de estar al tanto, enterados? Como bien lo decías tú, pues el de a pie, ¿no? El ama de casa, el padre, que de pronto no tiene esta profesión y esta vocación como tú y muchos otros la tienen, ¿verdad? Desde la vida profesional. Pero ¿cuáles son algunas de estas instancias o cosas que deberíamos de estar enterados que de pronto se nos pasan de largo y por eso a veces creemos que no podemos participar? Mira, primero tenemos que apersonarnos más. No podemos hacer un mutis ante la realidad que se nos está presentando, ante los mecanismos que están utilizando, porque así como ellos tienen derechos, nosotros también. Y la misma institución que está ayudando a promover este tipo de ideologías no tiene por qué discriminarnos, porque ahí sí hay una discriminación, en taparse los ojos y no ver a los padres y madres de familia cuando en los países existen otro tipo de situaciones como la pobreza, dar una educación de mejor calidad. Y sin embargo estamos debatiendo una cuestión que va fuera de todo tipo de lógica y de la propia ley natural y del derecho mismo. Entonces, como personas debemos tomar de frente, caminar en el camino y debemos empaparnos. Porque si nosotros no conocemos lo que está pasando y no conocemos nuestros derechos, no podemos exigirlo. Nosotros como Dignidad y Derecho, te decía, le estamos dando cara a este asunto. Y mecanismos legales, porque nosotros podemos exigir, hay una vía democrática, le podemos exigir a los políticos, porque esto se debería haber construido, si es que tendría que haberse construido, a través de la Asamblea Nacional, donde hay personas electas que representan el voto y el clamor popular para poder instaurar determinadas situaciones en la convivencia humana. Exactamente, ¿verdad? Y que no podemos olvidar, Latinoamérica sigue siendo un continente de esperanza, un continente de fe. Y cuando vemos estas leyes o cuando vemos este caminar que los gobiernos y que aquellos que se supone deben de actuar en pos del bien mayor, y el bien mayor es respetar la dignidad de todas las personas y el sentido común y la ley natural, pues nos hacen preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Y sobre todo, estamos dejando a nuestros niños ser niños, estamos permitiendo que ellos vivan una vida buena y que crezcan en estos ambientes sanos en donde puedan llegar a potenciarse y a realmente hacer lo que Dios quiere que sea. Es una gran pregunta, no se vaya, quédese con nosotros. Vamos a tomar una pequeña pausa. Recuerde, como siempre, tiene alguna pregunta, algún comentario, algún tema que le gustaría traer a la mesa de perspectiva, lo invitamos a que nos escriba a nuestro correo perspectiva@ewtn.com. Recuerde, estamos en Facebook y en Instagram, nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en unos instantes. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Continuamos esta charla. Dejémoslos ser niños. La realidad que estamos viviendo en Sudamérica, en Estados Unidos, en Centroamérica, en el mundo entero, estos grandes retos que se nos presentan en donde estas minorías, pero que a veces hacen mucho ruido,
a veces imponen, pretenden cambiar la ley natural, el sentido común, las leyes, las normas y las formas como vivimos como sociedad. Estamos desde Guayaquil, desde Ecuador, con Steven, que nos está compartiendo esta realidad que ellos también están viviendo, pero que no es excluyente y que no solo es en Sudamérica. En Estados Unidos ya lo hemos vivido por años y desafortunadamente es de esas cosas que quisiéramos que nadie nos copiara en el mundo entero. Estados Unidos tiene cosas muy buenas, pero unas de esas no nos las copen, no todo es bueno. Steven, justo antes de terminar, decía yo que en este segmento íbamos a abordar un poquito más un aspecto que has tocado y que sí me gustaría que lo aclaráramos un poco más para que viéramos toda la sociedad y todos nosotros nos diéramos cuenta, como personas de fe, de buena voluntad, lo que significa la verdadera democracia, la verdadera participación activa de toda la sociedad. Háblanos un poco por qué esto es tan importante y por qué lo mencionas en varias veces cuando hablas de participar en los procesos democráticos y en la democracia. Mira, un ejemplo muy sencillo para que lo podamos llegar a comprender mejor son las elecciones. En las elecciones, cada estado decide qué gobernante y qué línea democrática quiere que se rija en esa sociedad. Entonces, todos tenemos el derecho de ir a votar. Y en algunos estados, no solo países, no solo es un derecho, sino también una obligación donde es obligatorio el voto. Eso nos hace partícipes nosotros de las decisiones que se está tomando a nivel país. Ahora, lo mismo pasa a nivel aquí en Ecuador con la Asamblea Nacional, en otros países se podrá llamar Congreso, en Estados Unidos está el Senado y las cámaras. Entonces, uno decide cuáles son los representantes que le van a dar voz a nivel institucional, a nivel estatal, para estas decisiones importantes. Porque un Estado no deja de ser como una familia. En una familia las decisiones importantes la toman el padre y la madre, o los representantes en su defecto. Y los niños son el pueblo. Entonces, esta democracia, esta participación activa, nace de todas las personas. Te decía, no, es inaudito de que una sentencia, un caso tan importante, una cuestión que tiene una afectación nacional, no afecta a una persona, sino que afecta el pensamiento mismo de los cimientos democráticos que hay en el Ecuador, se haya adoptado por medio de un determinado número de jueces. ¿Por qué el tema mandó a la Asamblea Nacional para que puedan de repente viabilizar algún tipo de ley y que en ese debate en la Asamblea están los representantes de nosotros como ciudadanos hemos elegido? Entonces, cada asambleísta representa algún tipo de pensamiento, fue elegido por determinada cuestión y en todo caso sí va a tener una norma democratizada, una norma en que participe la academia, una norma en que haya datos científicos que sustenten la decisión de un Estado, porque la sentencia se dictó sin ningún tipo de base científica. La sentencia no tomó en cuenta ningún tipo de estudio médico, no tomó en cuenta ningún tipo de estudio psicológico, no tomó en cuenta ningún tipo de estudio psiquiátrico, no se le preguntó ni siquiera al niño si en verdad eso era lo que él pensaba. Entonces, ahí viene una afectación a la propia democracia, a la participación de todos nosotros, cuando quedan más preguntas que respuestas. Entonces, cuando quedan más preguntas que respuestas, perdemos nosotros la luz de dónde estamos caminando como sociedad. Y eso afecta, porque, repito, no podemos caer en esa indiferencia de no es conmigo, no me toca, no, porque ahorita afecta a nuestros hijos, afecta a nuestras hijas. Después no nos quejemos cuando de repente, repito, viene la hija de alguien y dice, ¿sabe qué, papá? Es que Juan ingresó al baño de niñas. Y pronto puede ser muy tarde. Y precisamente, Steven, algo que mencionas que es muy importante, nos empiezas a hablar ahora de estos aspectos, el aspecto psicológico, el aspecto científico y todas estas áreas. Pero, Steven, parece ser que para muchos de nosotros no hemos llegado a cuestionar eso.
Parece que en muchas instancias de nuevo se toman estas decisiones, se emite un derecho o una ley o una enmienda y bueno, parece que todo el mundo dice, ah, bueno, es que ya lo decidieron los que saben, entonces no hay nada que cuestionar. Steven, ¿por qué es tan importante tener esta perspectiva y cuestionar y decir, bueno, espérate, ¿qué nos dicen los estudios? Por ejemplo, en esta realidad, en ustedes en manera particular, ¿qué les dijeron los estudios? ¿Qué fue lo que mostró la otra parte que tristemente mucha gente no se preguntó? Déjame decirte que te caerás atrás como condorito. La Corte en la sentencia, mira, la institución educativa cuando comenzó el diálogo con los padres de familia le dijo, bueno, presénteme algún informe psicológico, algún informe psiquiátrico para poder tomar recaudos, porque a lo mejor puede ser una situación médica que conlleva que se tome ciertos exámenes para la convivencia armónica del estudiante. Pero la Corte cuando emite la sentencia discrepa del pronunciamiento de primera y segunda instancia, porque en primera y segunda instancia los jueces le dicen que no hay afectación, no hay violación a ningún tipo de derecho constitucional, porque mencionan que un niño no puede autopercibirse de un sexo o un género distinto con el que nació, ya, porque nosotros incluso tenemos una ley de identidad en la cual tú a los 18 años, tú puedes voluntariamente y por única vez cambiar el campo de sexo por el campo de género. Pero esto no quita que el registro nacional igual siga constando cuál es el sexo biológico con el que naciste. Entonces, los padres quisieron presentar un informe sobre disforia de género. ¿Qué es la disforia de género? Es la inconformidad de una persona del sexo biológico con el que nació respecto del sexo que él desea tener o el género que desea tener. Básicamente es eso. Y los padres llevaban un informe, el niño se llamaba Ponle Juan, y llevaron un informe de Camila. Entonces, obviamente, la institución que tiene que solventarse a nivel objetiva, a nivel de datos, a nivel científico, le dice, pero es que el alumno que yo tengo registrado aquí es Juan. Yo no tengo ningún estudiante o una estudiante llamada Camila. Entonces, obviamente no pueden recibir el informe. Pero ahí no queda todo. La Corte Constitucional, aparte de alejarse de lo que mencionó el juez de primera y segunda instancia, la Corte dice que no es necesario que para que un niño tenga una autopercepción de género, un examen médico. No es necesario que haya algún informe psicológico. No es necesario la intervención de un psiquiatra. Entonces, estamos dejando la ciencia de lado. Estamos dejando criterios objetivos atrás. ¿Para qué? Para llegar al punto de lo que yo creo, lo que yo pienso, y simplemente esto se imponga y nos afecte absolutamente a todos. Por eso te dije, te ibas a caer detrás con el tema. No, absolutamente. Es bastante preocupante. Y Steven, sobre todo, lo que preocupa es la sobremanera con que se llevan las cosas y cómo la realidad, los hechos, aquello que, de nuevo, la ley moral, el sentido común, la ética, parece que se esconden debajo de la carpeta y nadie quiere saber. Steven, hablemos un poco de esto porque quiero que quede bien claro y que nos entienda nuestra audiencia, nuestro radio escucha, los que están oyendo, lo que nos estás diciendo. Es decir, a nivel institucional se puede llegar a establecer que si un niño de 5 años dice, pues no sé, hoy me percibo como niña, pues adelante cambiamos toda la sociedad porque este niño se percibe como niña. Digo, tú y yo fuimos niños, yo en algún momento quise ser astronauta y mis padres no me amarraron a un avión ni me aventaron para arriba, ¿verdad? O sea, son cosas que, como dices, a veces uno se sorprende, pero Steven, de nuevo, esta es la realidad con la que estamos viviendo. También aquí hay otro aspecto muy interesante, la salud mental, el estado mental, psicológico, ya no solo de los niños, pero también, Steven, nos tenemos que cuestionar de los padres y de los adultos, ¿no? Por supuesto. Mira, a nivel nosotros de Sudamérica, al menos podría un poco generalizar,
somos muy fan de adoptar otro tipo de cuestiones, costumbres. Imagínate la fiesta de Halloween en Estados Unidos. Ahora de repente hay muchos países latinos que quieren acoger el tema del Thanksgiving y cuestiones europeas. Pero nosotros en ciertas cosas sí y en otras no, porque en Reino Unido ya se dio este tipo de situaciones. La doctora Hilary Cass realizó un informe sobre esta situación y menciona que a los niños que llegasen a presentar disforia de género, lo mejor sería un acompañamiento neutral, que no se lo incite al deseo que lleva y el rechazo al sexo biológico con el que nació. Dicen que con un acompañamiento neutro, lo que hace básicamente en el 75% de los casos sería de que los niños, ese niño que quería ser niña de repente de niño, ya cuando cumpla los 18 años, cuando cumpla 20 años, va a mantener su sexo biológico. Es decir, un acompañamiento libre de ningún tipo de ideologías. Pero ese tipo de ejemplos, ese tipo de experiencias, esa base empírica, no la estamos adoptando nosotros acá. Y te estoy hablando que es un acompañamiento como tal. Ujú. Asimismo, en los estudios se menciona de que los padres tienen una situación bastante compleja y que los niños que pudieran presentar disforia de género tienen cuestiones psiquiátricas detrás, otro tipo de acompañamientos. Entonces, no podemos hablar de que un niño o una niña, incluso los padres, tomaron la decisión o están llevando a cabo esta decisión de una manera libre, de una manera consciente, fuera de ningún tipo de cuestionamientos al tema de la propia psiquis que puedan. Exactamente, que son una de las grandes realidades que vivimos, estas imposiciones ideológicas que desafortunadamente ahora y cada vez más se tornan, se encaminan hacia los que más deberíamos de proteger, Steven, hacia nuestros niños, hasta nuestra infancia, cuidar la inocencia, porque de esta inocencia pues depende no solo el bienestar y el bien de estos niños, pero en el futuro de nosotros como sociedad, porque un día van a crecer y van a ser los que van a tomar decisiones, los que van a tener cargos políticos, dueños de empresas, formar una familia misma. Es decir, todas son estas realidades que estamos viviendo. Steven, en todo esto, ¿cuál es tu perspectiva y por qué el ataque a los niños? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Partimos en la década, no sé, los últimos 50 años, ¿no? Las últimas 5 décadas hemos visto la descomposición de la familia, del entendimiento, lo que empezabas tú diciendo, ¿no? Del entendimiento de lo que significa ser hombre y mujer. Y bueno, ha ido desencaminando, ha ido yendo en esta resbaladilla y ahora ha llegado a nuestros niños. ¿Por qué este ataque y por qué no dejarlos ser niños? Mira, lo que ha pasado es que hemos permitido que se dé rienda suelta a un mal llamado concepto de libertad. Cuando tú y yo estudiábamos, nos hablaban de que existe la libertad y existe el libertinaje. El exceso de libertad conlleva ese libertinaje. Cuando queremos desconocer que en una sociedad organizada, civilizada, existen reglas, así como existen derechos, existen obligaciones, existen prohibiciones, que esto lo que ayuda es a la conservación misma de la especie humana y a la institucionalización de un Estado como tal. Entonces, en la actualidad, conceptos como la familia, realidades biológicas como la de hombre y mujer, las reglas, los manejos y órdenes institucionales son conceptos incómodos y sistemáticamente a nivel mundial los han ido destruyendo. Entonces, ahora ya no hablamos de la familia como una realidad de un hombre o una mujer sin defecto de las otro tipo de realidades en que de repente una abuela cría a los Uh -huh. nietos o a un hijo, a un hermano le toca criar a sus hermanos, pero nos han llevado a un punto de amor es amor y en base al amor se soporta cualquier tipo de criterio, los derechos humanos deben ir encaminados al amor, pero ahí uno le pregunta, bueno, ¿y qué es amor? Uh -huh. ¿Y qué es para ti amor? Porque unos tenemos una concepción muy clara y determinada de lo que es el amor. Ya, pero a nivel jurisprudencial han insertado tipos de conceptos, el amor. Y mira que históricamente
se dio la situación del laicismo, ¿no? Que nos instruyeron, la separación de la iglesia y el Estado. Perfecto. ¿Nosotros qué hicimos? Tengamos una convivencia en paz. Vamos Ujú. sobrellevando la situación. Existe una ley natural para poder determinar las actividades sociales. Sin embargo, hoy en día sí no hay laicismo para que las ideologías y este tipo de poder satisfacer los deseos de un grupo determinado y minoritario de rienda suelta a normas, de rienda suelta al nivel institucional, de rienda suelta a una imposición no solo jurídica, sino social. Y aquí el golpe más fuerte no es solo la sociedad, es un golpe cultural el que nos están Ujú. brindando. Porque esto empezó con una sentencia. Primero siempre nos dijeron, no, es que los niños no nos vamos a meter, comenzamos porque somos adultos y podemos decidir, perfecto, pero ellos no quieren solo una cosa, quieren todo. Y nosotros estamos permitiendo que esto pase. Y comenzaron desde un punto de adultos a meterse ya con un tema minúsculo, a un tema muy concreto, que son las niñas y los niños, con la formación básica, con la formación inicial. ¿Para qué? ¿A qué nos va a llevar esto de aquí? Al detrimento de la sociedad, al detrimento de la familia, porque son precisamente estas personas las que cuestionan el tema del matrimonio tradicional, del matrimonio para toda la vida, conforme está establecida en conceptos básicos que vienen directamente del derecho romano y hoy han llegado al punto más importante y frágil de toda sociedad, que son las niñas y los niños, que no son una realidad futura, son una realidad presente. ¿Y qué es lo que estamos viviendo y lo que precisamente nos ha llevado a hablar de estos temas y a escuchar la realidad que se está viviendo en el mundo entero? Estamos hablando, ¿verdad?, en este momento, de manera específica, un poco conociendo la realidad de Ecuador, pero que nos compete a todos y que nos hace realmente hacer una reflexión y no caer precisamente en este conformismo o en este falso entendimiento de la libertad y lo convertimos en un libertinaje. Lo decías, Steven, y me encantó como lo presentaba, ¿no? Decías, bajo este falso concepto de el amor es amor, ¿no? Y pues todos tienen derechos a amar. Pero desafortunadamente hay una total mal entendimiento de lo que esto significa, ¿no? Y que precisamente nos ha llevado a donde estamos hoy. Recordamos nosotros en Estados Unidos hace muchísimos años, en las campañas que llevaron a la legalización y quisieron equiparar, ¿no?, las uniones de dos personas del mismo sexo con el matrimonio. Precisamente ese era el eslogan que se usaba y se decía, pues amor es amor y lo único que queremos es igualdad, es que se nos respete. En ese momento hasta hoy vemos en dónde estamos y ahora nosotros en Estados Unidos tenemos un problema serio con la disforia de género, con estos ataques a nuestros niños en donde ahora polulan las clínicas, entre comillas, que ayudan a los niños que se supone que nacieron en el cuerpo equivocado. Y todo esto, Steven, desafortunadamente mucho ha pasado porque la gente de buena voluntad no hemos hecho nada, no hemos levantado la voz ni nos hemos informado. Nos quedan unos minutos, pero Steven, tengo que preguntarte, para el padre de familia, para la madre, para las familias, para profesionales como tú en el campo de las leyes y en los diferentes campos, la medicina, la tecnología, es decir, para todos nosotros, ¿qué podemos estar haciendo si es que hasta este momento no nos hemos involucrado y ahora nos damos cuenta de que, oh, tenemos esta realidad? ¿Qué podemos empezar a hacer? Debemos percibirnos un poco más de nuestra propia realidad y preguntarnos si es la realidad en la que queremos vivir. Y a partir de ahí, con una conciencia clara y determinada, debemos ser protagonistas de la vida histórica que vive cada estado. Y conforme a ello, comenzar a utilizar los mecanismos legales, soberanos, democráticos que cada nación tiene para este tipo de cuestiones. En el caso de Ecuador, ya está dictada la sentencia, pero no quedar brazos cruzados. Nosotros somos partícipes de la comunidad ecuatoriana, somos miembros de la comunidad educativa y nosotros tenemos tanto el derecho, la obligación y el deber de instar al Ministerio de Educación que nos haga partícipes del protocolo, porque el protocolo, que es el que va a afectar ya en territorio directamente a nuestras niñas y niños, debe ser sobrellevado
de una forma con evidencia científica, de una forma que no menoscabe derechos. Y también tenemos que exigir, ya de una manera más macro, que si bien es cierto nosotros estamos llamados a respetar, a no discriminar, porque es una concepción básica de las personas, debemos respetar, tolerar y no discriminar a estos grupos, porque también forman la sociedad, pero tampoco podemos permitir que nos excluyan del debate democrático. Porque si ellos como minoría tienen voz, bueno, nosotros que somos más, nosotros tenemos voz, nosotros tenemos la capacidad de gritar, tenemos la capacidad de alzar la voz sin faltarle el respeto a nadie, utilizando los mecanismos institucionales y legales y democráticos para poder sobrellevar al Estado en la concepción de que sus miembros, en su mayoría, lo quieren sobrellevar. Y mientras te escucho, Steven, no puedo dejar de pensar que también esto se tiene que ver, se tiene que convertir y tiene que salir desde un esfuerzo colectivo, así como estos colectivos que son de minorías, pero que hacen bastante ruido y que, tenemos que decirlo, se organizan muy bien. Mira todos los avances que han hecho, ¿verdad? Aunque sea para detrimento de la dignidad del ser humano y en contra de la familia y todo esto, pero están unidos. También, Steven, yo creo que aquí viene el reto, ¿no? A reconocer que también debemos de, ¿por qué no?, crear un frente común de hermanos, de personas preocupadas que realmente buscan la dignidad de las personas. Entonces también aquí es, yo creo, la invitación a no sentirnos solos y de pronto conectar, ¿no? Por ejemplo, con ustedes en Ecuador o en Centroamérica o en Estados Unidos, en el mundo. Es decir, también ser conscientes que aunque somos mayoría, si no actuamos nos convertimos en la mayoría más minoritaria. Te decía que en los casos de corte constitucional tú encuentras 30, 40 amicus curiae de parte de estos grupos minoritarios, pero encuentras máximo 5 o 10 amicus curiae de gente que defiende la vida, que piensa diferente, que tiene una revolución en contra de este tipo de conceptos, porque tenemos estamentos que nos deben llevar a una convivencia armónica. De hecho, ahí parte en parte el nombre del estudio jurídico, dignidad y derecho. Y a usted, padre o madre de familia, a la audiencia en general, si usted piensa diferente, si usted piensa de forma contraria a cómo se están llevando de las cosas, no se sienta solo. Estamos aquí y somos más, créanme, somos muchos más que pensamos de manera correcta, de manera adecuada, de una forma en que podemos dejar a los niños ser niños. Entonces, siéntase acompañado. Desde Dignidad y Derecho siempre vamos a estar dando la cara, poniendo la frente y también extendiendo una mano a todas las personas que piensen diferente y quieran colaborar y se quieran sentir representados, porque aquí nosotros no estamos olvidados. La dignidad de las personas y los derechos tienen una base y estamos aquí para defenderlos. Y también, Steven, antes de terminar, una palabra para todos aquellos profesionales de leyes, en la justicia, en la política, aquellos que tienen posiciones y que tienen responsabilidades y que a veces se sienten que están solos y bueno, pues tienen que ir con lo que todos hacen. La importancia de la educación y de esto, ¿no, Steven? Es importante estudiar, es importante capacitarnos, porque si no estudiamos, si no nos capacitamos adecuadamente, también vamos a cometer el error por omisión, cometer el error de dejarnos llevar por este tipo de mareas e incluso es el ámbito profesional pensar que no tenemos opciones. Y opciones no hay cuando ya no estemos. Pero mientras tanto tenemos mecanismos, hay formas, hay grupos y podemos salir adelante. No podemos permitir que el derecho esté invadido por una ideología que le arrebata al dogma, a la ciencia mismo le quita su esencia, le quita la naturaleza de la ciencia, le quita la objetividad, le quita la democracia, la soberanía a las normas. Y nosotros como abogados debemos propender a que no ocurran este tipo de declives, porque no existe sociedad sin derecho y no hay derecho sin sociedad. Y si se destruye una sociedad, ¿dónde quedará el derecho?
Con esta invitación y con este reto a estar atentos, a estar alertas, a educarnos, a informarnos, a participar, a defender el verdadero derecho, defender la familia y sobre todo a dejar a nuestros niños ser niños. Queremos agradecerle, Steven, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta Perspectiva Católica. Muchas gracias por la invitación a Perspectiva Católica. Ha sido un diálogo bastante ameno y en verdad invito a la audiencia a apersonarse por los derechos de sus hijas, de sus hijos, y que la familia es el núcleo base de una sociedad y si se destruye la familia no habrá sociedad que defender. Muchas gracias y que tengan un gran día. Gracias a ti, precisamente eso es lo que estamos haciendo, entablando estos diálogos, estas conversaciones para que Dios mediante puedan animarnos a seguir adelante. En este seguir adelante, recuerde, tiene algún tema, algún comentario, nos puede escribir a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Ya estamos en Facebook y en Instagram. Síganos, Perspectiva EWTN. También estamos en podcast. Si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Gracias por su amable sintonía, por acompañarnos. Será hasta la próxima. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.